Buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, miércoles 10 de junio del 2020, siendo las 15 horas con 8 minutos, damos la más cordial bienvenida a esta señal de Hoja de Ruta al asambleísta Juan Cárdenas, doctor Juan Cárdenas, con quien vamos a conversar de los últimos acontecimientos que están sucediendo en la política del Ecuador y lo que preocupa, obviamente, a la ciudadanía de cómo se está manejando este país. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos cómo va el tema de estos cinco pedidos que hay para juicio político, que al parecer están dilatando para que no se trate y obviamente no se pueda llamar a juicio político a quien inclusive ha apostado con nuestros dineros en plena época de pandemia. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, queridos amigos y amigas de esta hoja de ruta que seguramente nos llevará a buen puerto. Gracias por la invitación. En la facultad que nos otorga la Constitución de legislar y fiscalizar, la bancada de la Revolución Ciudadana, con la legitimidad que nos brinda el desempeño de una tarea difícil, perseguida, acanallada por quienes han intentado desaparecernos del panorama político, se ha logrado articular la solicitud de juicio político al que también se han adherido otros sectores por motivaciones que son de su responsabilidad. Nosotros respondemos a las causas de nuestro llamado a juicio político al ministro de Economía y Finanzas. En primer lugar, se conoce que no son los 326 millones de dólares que en un acto de absoluta inconsecuencia con el país, por no decir una palabra más grave, el ministro pagó deuda, pagó bonos especulativos 2020 a sus panas, a la gallada, a los banqueros, a los tenedores especuladores de la deuda externa, y se embolsicaron recursos que en otras circunstancias estaban en el mercado de valores, y que esos bonos no tenían más que un costo del 30%, pero con ese pago se cotizaron al 100% de su valor nominal, y eso se llama tomar una decisión en franco perjuicio de la sociedad ecuatoriana en plena pandemia. Mes de marzo, cuando prácticamente teníamos una sociedad paralizada, asustada, aterrorizada, que esperaba que se implementen todos los postulados del estado de emergencia, cuando se esperaba la movilización de recursos en forma urgente al Ministerio de Salud, que es el ente que regenta la acción de salud pública a nivel nacional. Cuando esperábamos eso, ocurrió todo lo contrario. Pagó de externa, pagó bonos de los amigos. Tanto es así que la ex ministra, en su renuncia, que resultó ser una grave denuncia, dijo que se iba porque no había recibido dinero de la caja fiscal para atender la pandemia. Así que en forma incontrastable nosotros creíamos que ya eso era suficiente para someterlo a juicio político al señor Martínez. Pero conocer que no ese es el único valor, sino mucho más. Y que efectivamente para recibir un préstamo de 500 millones, mismos que cuyo desembolso no incrementó el saldo de la caja fiscal, tuvieron que emitir bonos en garantía, de tal manera que si no se pagaba ese desembolso, esos bonos se efectivizaron, tal cual una mesa de casino, jugándose el destino nacional, cual dinero de un jugador empedernido, es algo que se sale de lo común. Y claro,
hay gente haciendo gestión para salvarle el pellejo al ministro. Y ya es sintomático que ha pasado tantos días y que debió el CAL resolver, ubicar en el orden del día este juicio político que ya debió haberse tramitado en la Comisión de Fiscalización. Pero le dan largas, y más bien, esto es realmente incomprensible. En vez de tomar una decisión y ponerle fuera de circulación a este ministro, sacarlo del gabinete, la solución curiosa ha sido asignarle un grupo, entre comillas, de notables, como el señor Augusto de la Torre, alguien por ahí que ni siquiera se me ocurre porque no tengo ni memoria de aquellos y no quiero ni hablarle porque Señor son gente Albornoz también, pues es que le ha hecho el juego al neoliberalismo, al Fondo Monetario, que han perjudicado a los sectores populares. Y hoy día vemos que esa gente es que va a asesorar al ministro. Esto tiene una lectura. Es un ministro que le está haciendo daño al mismo gobierno. Por eso que le ponen un grupo de asesores a ver cómo salvan los muebles. No nos olvidemos que también estuvo entre los nombrados, designados, uno como Pablo Lucio Paredes, ni tonto. Él se dio cuenta que el muerto apesta y ni se acercó. Ya sabemos muy bien lo que eso significa. Está cuidando un espacio. Yo respeto al señor Pablo Lucio Paredes, no coincido con su forma de concebir la política económica y social en absoluto, pero me parece un tipo que midió las circunstancias y dijo yo no voy. Por otro lado, el hecho de que un secretario salga a explicar y asumir que él se había equivocado al publicar el nombre de Pablo Lucio Paredes, que él había tomado la decisión, nos da una clara muestra de quién está gobernando en este país, quién toma ese tipo de decisiones. Pero con todo esto y para el conocimiento del gran Ecuador profundo, que es el que nos importa y el que está en juego, su destino, su derecho a la educación, a la salud, al bienestar, ahora más que nunca amenazado, nos damos cuenta que la Asamblea como institución está de espaldas al pueblo. No nos olvidemos que aprobaron una ley que dice que es de ayuda humanitaria y que volvió a la Asamblea por un veto parcial que únicamente maquilla algunos temas de carácter formal, pero que en el fondo ratifica todo aquello que signifique el atropello y la destrucción de todos los derechos de la clase trabajadora, de los asalariados, de los servidores públicos. Por otro lado, se consuma aquella decisión de no participar con los capitales de los grandes empresarios, de los banqueros, en la solución de los grandes problemas económicos que afronta este momento el Ecuador. Ellos están liberados. Y entonces es una ley que puede llamarse de cualquier cosa menos de ayuda. Y está vetado a pesar de ello. Entonces, tenemos la experiencia de esos 74 votos que intentan explicar por qué lo hicieron. Sencillo, porque cayeron en la tentación de las ofertas, porque volvió el hombre o la mujer del maletín a una asamblea, repito, de espaldas a los grandes intereses del país que le hace tanto daño a esta democracia formal. Y claro, esto arrastra un desprestigio institucional, porque la gente a veces no mira el desempeño de quienes nos fajamos por nuestros principios. Y esta bancada de la Revolución Ciudadana, que está firme, que se mantiene, que no fue detrás del plato de lentejas, no puede ubicarse en el mismo grupo de aquellos que hoy se cotizan para votar por en este caso, por la ley de carácter económico urgente. Y ahora, en el evento de que hubiese el juicio político, ya estarán cotizando cuánto van a pedir por el voto. Eso es terrible, eso nos duele. Eso realmente desdibuja el principio
del mandato popular. Fuimos elegidos, tuvimos ese privilegio para representar los grandes intereses del país, para representar esas aspiraciones populares, en el caso nuestro, para cuidar y desarrollar las instituciones previstas en la Constitución de Montecristi para la aplicación de todas las garantías consagradas en la Carta Magna para la sociedad ecuatoriana. Ese era nuestro discurso de campaña, nuestra oferta. Y resulta que ahora somos un grupo de perseguidos, vilipendiados, ignorados por sectores que se tomaron por asalto y en forma ilegítima la voz disque del pueblo. Por esto es que los grandes medios mercantiles privados de comunicación cada vez tienen menos credibilidad, porque son actores políticos, y más que políticos, politiqueros. Cobran por lo que callan y también por lo que dicen. Distorsionan, mienten, destruyen la verdad, la honra, el buen nombre de las personas, de las instituciones. Y en esa asamblea, repito, hay gente que está de espaldas a esas grandes aspiraciones del pueblo. Lamentablemente el desprestigio nos arrastra a todos. Este es el estado en el que se encuentra, de cierta manera, empantanada la tramitación de un juicio político que ya debía haberse culminado, ya debía haber terminado, pero que todavía le siguen maniobrando de tal manera que cuando estamos a punto de tratar, se suspende la sesión y queda para la próxima, hasta el punto que nuestro compañero Juan Cristóbal Lloret tuvo que volver a presentar una petición en el mismo sentido para que se priorice la tramitación del juicio político. Tampoco se logró aquello. Así estamos, mi querido César. Y no nos olvidemos que él es el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. De ahí viene, ese es su origen. Es la célula del neoliberalismo más radical y al servicio del Fondo Monetario Internacional. Eso no hay que olvidar. Justamente a ellos se les entregó pues este ministerio, justamente a ellos se les dio todas las gangas, como digo, pero a mí la idea lo que me da es que él no sabe lo que es economía y tuvo que recibir el asesoramiento de otras personas de fuera. Eh, Asambleísta, hay una preocupación también sobre la pérdida de derechos de los trabajadores. El día de ayer nosotros tuvimos acá en nuestra señal, en nuestro segmento de entrevistas, a un abogado de la empresa EDESA y a los trabajadores o ex trabajadores de Canal Uno. Es de sorprenderse que en el tema de Canal Uno haya empresarios que tengan deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por más de 5 años y no se haya actuado. Y ahora, sobre pretexto de la pandemia, pues les desvinculan, no quieren pagarles, no quieren pagarles las liquidaciones, no quieren pagarles ni siquiera lo que han cobrado del IES, porque eso sí les han cobrado a los trabajadores. Y adicional a eso, inclusive las personas que tenían que pagar las pensiones alimenticias tampoco les han pagado y esta empresa sigue funcionando. Es un canal de televisión que sigue funcionando. ¿Cómo es posible que hagan una ley que ayude al empresario, que el ministro de Trabajo diga que él está preocupado por los empresarios? Pero hay casos como este, donde los empresarios no se merecen sino que les metan presos, pues porque han estado abusando de los trabajadores. Te ha dicho una gran verdad. Así como al defraudador tributario
hay que meterle preso, porque es un delito. Asimismo, al empleador que descuenta los aportes a la seguridad social de sus trabajadores y no deposita, le está perjudicando en la prestación de sus servicios de protección social. Es un hecho que amenaza su supervivencia. Es un delito gravísimo, porque con el dinero de los trabajadores que descuentan y que ya no son de los trabajadores, porque van a las diferentes prestaciones financiadas con su aporte, al que se le agrega el aporte patronal, ese también es un fraude, y ese fraude es un delito pesquisable de oficio, de acción pública. ¿Cómo es posible que estos medios privados de comunicación se hayan hartado de hacerle el juego a la persecución, a la mentira, a la maledicencia, a la calumnia, a los rumores, y a espaldas de ello hayan cometido este que para mí es un gravísimo delito en contra de los trabajadores y sus familias? Porque si no depositaron durante tanto tiempo esos aportes, no tuvieron acceso a las prestaciones a las que normalmente tienen derecho y los descontaron para ello. Así que es una descomposición de los principios más elementales de responsabilidad de las personas, del rol que cada uno tiene o tenemos que cumplir en esta sociedad. Patronos, empleadores que se enriquecen no solamente con el trabajo del obrero, sino también utilizan en forma fraudulenta sus aportes para convertirlo en capital de trabajo y enriquecimiento. Claro, con eso logran el otro objetivo: desmantelar las prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, atentar en contra de su financiamiento, afectar esta que es una acción tripartita, Estado, empleadores y trabajadores, en lo que se sustenta la seguridad social. ¿Para qué? Sencillo, compatriotas. Están enamorados del seguro social para privatizarlo por sus prestaciones. Quieren la pulpa, la carne pura. Quieren llevarse esas prestaciones que consideran que deben estar en sus manos para beneficio de los sectores privados y dejarle al Estado la atención de salud, las jubilaciones, que son el hueso de este componente, que significa la aportación patronal y personal con la que se nutren las prestaciones de cada uno de los trabajadores. Ellos no entienden algunos principios filosóficos de la seguridad social. Cuando yo aporto y no me enfermo o no requiero de una atención médica, yo me alegro, porque ese aporte mío le sirve para atender a un niño en la Amazonía, una madre en el Oro, un anciano en Loja. Ese es el principio de solidaridad que no pueden entender nunca los privatizadores. Así que hay un antecedente. En consulta popular el pueblo le dijo no a los afanes privatizadores del seguro social. Pero claro, como atropellan todo, a lo mejor piensan que esta es la hora. Como están, por ejemplo, pretendiendo afectar los recursos estratégicos del Estado. Aquí hay otro capítulo también muy opaco, pero que tiene algunas alarmas que se prenden, como por ejemplo el proceso de fusión de Petroamazonas y Petroecuador. Estas dos empresas, por su naturaleza, son complementarias, pero cada una cumple una función específica en el proceso de extracción, producción, transportación y exportación, y en el otro caso, procesamiento y refinación. Las dos se complementan, pero
las dos superviven de tal manera que si la una cumple su función, la otra inicia su tarea. Pero al fusionarlo, están pensando en función de despedir trabajadores. Según ellos, la optimización, que significa privatización. Lo mismo están haciendo con las agencias de control del sector hidrocarburífero. Esto nos trae una advertencia que hay que saberla entender y a tiempo. Pese a que la Constitución del Estado dispone en forma taxativa que los bienes y recursos estratégicos del Estado no pueden ser privatizados, concesionados, entregados bajo ninguna figura ni título, porque constituyen precisamente propiedad estratégica de todos los ecuatorianos. A pesar de ello, siguen adelantando estos procesos porque la fusión no es gratuita. La fusión de Petroecuador y Petroamazonas no es gratuita. Es una forma de optimizar, entre comillas, para la privatización o por lo menos la concesión que para el efecto tiene los mismos valores, los mismos resultados. Así que debemos estar prevenidos, ecuatorianos, porque da la impresión de que aprovechan esta desmovilización del país, esta pandemia, esta situación tan dura que nos ha tocado afrontar y nos falta lo peor, la post-pandemia, para poner en práctica esto que ellos han venido aspirando desde hace mucho tiempo. Son los mismos actores. El señor René Ortiz fue igual ministro de gobiernos neoliberales y ya sabemos que él ha sido abogado, no precisamente para defender los derechos de los ecuatorianos, sino todo lo contrario. Es de los que protestaba cuando se cambió la distribución de la renta petrolera, que en los tiempos del neoliberalismo, de la partidocracia, estaban todos contentos y felices porque el 80% se llevaban las transnacionales petroleras. Entiéndase bien y recordemos, ecuatorianos, el 80%. Y el 20% se quedaba en beneficio del dueño del recurso, es decir, del ecuatoriano, del país. Pero de ese 20%, recién ahí, segregaban para formar fonditos. Un fondito que se llama el FEIREP, con el 10% de ese valor. ¿Y el FEIREP para qué era? Que era para atender las necesidades de vialidad, de salud, de educación, de bienestar del pueblo. No, el FEIREP servía para garantizar el pago de deuda externa. A eso nos quieren volver y creen que ese era el estado ideal. Claro, para las transnacionales, para sus corifeos, para aquellos que después de terminar de servirle al gran capital, se van de funcionarios a esos organismos internacionales. Es un círculo vicioso repetido. Pero ahora que nosotros vivimos una década de bienestar, la década ganada, los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, que pobló al país de obras, de servicios, de bienestar, de mejoramiento, que disminuyó la pobreza, la marginalidad, el desempleo, que nos sentimos tan honrados en su tiempo por el avance de la educación, sobre todo de la educación superior, a niveles realmente expectantes a nivel mundial. Es triste ver cómo hemos retrocedido peligrosamente. Y lo más grave, que están en juego y en peligro los recursos estratégicos del Estado. Allí hay que ponerle mucho ojo, compatriota. Está peligrando el hecho de la refinación, doctor, porque eso es lo primero que quieren feriarse. Por eso es justamente lo que usted dice, la fusión de Petroamazonas con Petroecuador, porque lo que quieren es vender las refinerías, todas las que están en el Ecuador, hacerles privadas. Y recuerden, ecuatorianos, que hace 3 años levantaron un grito destemplado que la refinería de Esmeraldas, que terminaba de ser repotenciada,
en el gobierno de la Revolución Ciudadana para desprestigiar a la revolución, para menospreciar el valor de ese trabajo técnico de alta calidad. Dijeron que era cuestión de horas para que reviente, para que explote la refinería de Esmeraldas. Asustaron al país con esa alarma, con esa falsa alarma, que la gente dijo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué son estos dementes? Ha pasado el tiempo, ecuatorianos, 3 años. No ha explotado, pese a que no se ha hecho mantenimiento. Y sin embargo, esa que dice que era una obra que iba a explotar en minutos, en horas, esa misma refinería de Esmeraldas la quieren concesionar y comienzan por ahí. Ya están lo que le llaman, otro término que también esconde la verdadera intención, monetizando, valorizando, monetizando. ¿Para qué? ¿Para qué monetiza? Para darle un precio y mientras menos valga, más negocio para los privatizadores. ¿Cómo se consigue eso? Se consigue desprestigiándolo, dejando de hacer mantenimiento, abandonando las tareas rutinarias y, sobre todo, no desaprovechando toda oportunidad para calumniar, para mentir, para crear rumores y así lograr el objetivo principal, que es llevarse a precio de gallina robada uno de los recursos estratégicos como es el proceso de refinación que tenemos que esperar. Doctor, y también ahora estamos viendo que las direcciones zonales de, en este caso, de salud, de educación, están siendo eliminadas y por otra vez estamos regresando al hipercentralismo porque todo se va a tratar aquí en Quito. Efectivamente, hay un acuerdo ministerial del Ministerio de Salud Pública que realmente no entendemos. En plena pandemia, cuando requerimos el trabajo patriótico, solidario, precisamente del sector médico, del sector de la salud, desmantelan las direcciones distritales, que son una estructura que funcionaron de una manera tal que permitieron una descentralización y una desconcentración. Hay cantones donde se instalaron las sedes de las direcciones distritales que administraron los hospitales del Ministerio de Salud, los centros de salud, los puntos de atención al público. Ahora le llaman a lo que queda oficina técnica. O sea, en las provincias funcionará una oficina técnica, una especie de buzón para recibir documentos, recibir y entregar, mientras las decisiones se toman como antes, con un centralismo absorbente en Quito. Eso es terrible. Estamos retrocediendo cada vez más, doctor. Ahora, retrocedemos también en los temas de derechos, bueno, ya los laborales, ya lo tratamos, pero ahora hay un derecho que es el derecho a la resistencia y a la protesta. ¿Cómo es posible que salga un acuerdo saltándose toda norma jurídica? Porque un acuerdo no es más que una ley y una ley no es más que la Constitución. ¿Cómo es posible que un acuerdo de un ministerio que aparte no tiene las funciones de reprimir en las calles, pues haya sacado este acuerdo indicando cuál va a ser el uso progresivo de la fuerza, cuando esto es tarea de la policía exclusivamente? Pero ¿por qué el ministro de de Defensa, perdón, lo hace? Esta es una grave amenaza a la paz del país. Es un acto de provocación. Y lo peor es que en el contenido del acuerdo consta también el hecho de que si algún miembro de las Fuerzas Armadas se encuentre involucrado en algún acto que le signifique alguna responsabilidad, tendrá el patrocinio del Estado. En otras palabras, estamos trastocando y estamos violando la inviolabilidad de la vida, de la integridad de las personas. Estamos afectando el derecho a la resistencia, que es una garantía constitucional. Estamos realmente regresando a la época de la barbarie, de la persecución, de la intimidación.
un pueblo enfermo, afectado con tanto dolor, con tanta angustia, con el terror de una pandemia que no ha terminado y que a veces asusta pensar que hay gente que suelta y se abre las amarras creyendo que solamente hay que nutrir de mano de obra al gran capital sin importar la suerte de los obreros que todavía tienen el gravísimo riesgo de una contaminación masiva, de un recrudecimiento del efecto nocivo de una pandemia, que en estas circunstancias haya mentalidades que estén pensando en cómo reprimir a ese pueblo atormentado, angustiado, torturado por una pandemia, por un virus, por una cuarentena, por un aislamiento, por el hambre, por la miseria y la marginalidad. Y a ese pueblo que, vistas esas circunstancias, podría en un momento dado levantar su voz y hacer un acto de protesta, le tienen lista una estructura poderosa a través de las Fuerzas Armadas para reprimirlo, para someterlo. A mí me parece que es crear un estado realmente belicoso, de confrontación innecesaria. Vea lo que está pasando en Estados Unidos. La misma forma de reacción. El responsable de la Casa Blanca, en vez de tender puentes de diálogo, de comprensión, de disculpa frente a un hecho evidentemente criminal, de intolerancia racial, lo único que hizo es amenazar con sacar a las calles al ejército más poderoso de la tierra. Así no se construye una sociedad moderna. Y ese peligro corremos nosotros si seguimos dando rienda suelta a esta agenda de la intolerancia. Y lo que preocupa también es que esta policía, la que vemos reprimiendo en los Estados Unidos, es la que está capacitando a la nuestra, ¿no? Porque eso es lo que anunció la ministra de Gobierno. Por eso también nos estamos preocupando más. Doctor, ¿qué va a pasar con esta sentencia del caso Sobornos? Porque cada día vemos de que abogados, no el abogado del expresidente ni del ex vicepresidente, sino abogados de los otros declarados culpables, se quejan de que primero no les reciben las providencias o las apelaciones, perdón, de que ellos están pidiendo, o los pedidos de información, inclusive de aclaración de la sentencia. Y cada vez que van, ellos se topan con la novedad de que han aumentado más fojas a la sentencia. Entonces se preguntan qué sentencia es la que leyeron y cuál es la que está reposando en estos momentos en los archivos y en el sistema Saget. En plena pandemia, cuando todas las actividades de la función judicial estaban suspendidas, suspendidos los términos, los plazos, precisamente para garantizar el derecho a la defensa. En esas circunstancias, abrieron para juzgar y pronunciar sentencia condenatoria en contra de Rafael Correa para inhabilitarlo y que no conste en la papeleta electoral del 2021. Eso es todo, porque cuando entre los antecedentes dicen que el presidente constitucional de la República, Rafael Correa, se convirtió en un autócrata, es una contradicción. Si es constitucional, ya no es un autócrata. Pero pasando más adelante, nos encontramos que el sumum de la prueba plena, la prueba reina y madre, es el hecho de que el expresidente Rafael Correa ejerció una influencia psíquica en algunos servidores cercanos a él para que cometan el delito de cohecho. Un influjo psíquico. Por favor, que alguien nos diga en qué legislación está tipificada este delito de influjo psíquico, con lo que demuestra que no tienen prueba, que tuvieron que martirizar el idioma para inventarse frases y con ello tratar de justificar
una sentencia que ya venía redactada de antemano para condenar. Ahora, en materia judicial, luego de los resultados, luego de las sentencias, existen dos clases de recursos, los horizontales y los verticales. Un horizontal es la petición de ampliación y aclaración de la sentencia. Se lo hace ante el mismo juzgador que dictó la sentencia. Pero esas se apresuraron en negarlo y ahora vienen las que no le pueden negar a nadie. Le pueden negar porque la sentencia es de primera instancia, dada el Fuero de Corte Nacional de Justicia del expresidente Correa. Es decir, aún tienen expedita la posibilidad de apelar y de hecho lo hacen a segunda instancia para ante la Corte Nacional de Justicia. Luego el recurso de casación. Solo ahí la sentencia queda en firme. Pero claro, esto podría durar normalmente un año, año y medio. Pero ahora están atropellando todos los tiempos, quieren llegar atropelladamente a condenarlo antes de que se inicie la inscripción de candidaturas. No vaya a ser que Rafael Correa conste en la papeleta electoral y se friega todo, pero vano intento. Quien quiera que sea candidato de la Revolución Ciudadana tendrá el favor del pueblo, porque nosotros hemos mantenido la limpieza de procedimientos, la dignidad, la consecuencia y la lealtad revolucionaria con algo que es patrimonio de todos los compatriotas. Un estado de bienestar construido en 10 años de la Revolución Ciudadana y allá quiere volver la inmensa mayoría de ecuatorianos. Doctor, para ir finalizando, una pregunta. ¿Le sorprende el hecho de que hoy la fiscal esté actuando de una manera, digamos, como hubiéramos esperado todos, ante la arremetida de casos de corrupción que se están dando justamente en esta pandemia? Pero nos queda una duda. ¿Por qué no se levantó cargos de esa fiscalía al señor Abdalá Bucaram por todas las cajas que se le encontraron en su casa? Pero sí por el arma que estaba, que tenía, que poseía. O sea, ahí nos da la duda de que si la fiscal es una fiscal por encargo o obviamente por solamente tiene justicia selectiva. La señora ministra fiscal general del Estado tiene que hacer lo que está haciendo. Tiene que perseguir a quienes han cometido graves delitos que son agravados por la época en que cometieron y a quienes perjudicaron. Porque quien embodegó medicinas, insumos que pudieron salvar vidas, son doblemente culpables con agravantes insalvables. Está bien, eso tiene que hacer la fiscal. Esa es su tarea. Lo tenebroso, lo duro es que esa misma actitud no haya asumido y más bien se haya aplicado una justicia selectiva. Eso es lo malo, pero que persiga a gente que a las claras muestra que se unieron a gente descalificada, a gente que no representa nada frente a la opinión pública, que el país los conoce por sus antecedentes, que no vinieron porque son inocentes, sino porque prescribió el tiempo de sus penas. Eso es lo que realmente preocupa. ¿Cómo es posible que estos hayan sido y sigan siendo actores políticos del actual gobierno? Que los persigan, que los enjuicien. Bien, para eso está la justicia, para eso está la fiscalía. Pero lo que no está bien, que no se actúe en la misma forma, garantizando derechos y el debido proceso con una justicia selectiva. Eso es lo cuestionable. Así es una justicia totalmente selectiva. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Porque inclusive cuando se le consulta sobre los tiempos en el tema DINA, dice que los tiempos judiciales no le dan, pero sí le dieron para la lectura de la sentencia del caso Sobornos. Así es. Lamentablemente son tiempos inolvidables para el pueblo. El pueblo nunca puede olvidar
lo que le está pasando al Ecuador de todos. Y debemos tomar lo que nos corresponde como sociedad, utilizar nuestra herramienta democrática para cambiar esta terrible situación. Como quedamos y como salgamos de esta pandemia, nos va a convertir en sociedades marginales, con déficit incontrolables, por encima del 10% del Producto Interno Bruto, de crecimiento, un decrecimiento que antes era crecimiento del 1, 2, hasta el 5%, ahora se prevé un decrecimiento hasta el 10% del Producto Interno Bruto. Lo que se nos viene es demencial, es terrible, y necesitamos realmente un gobierno que tenga la capacidad para revertir esa tendencia de ir al precipicio y olvidarse que el neoliberalismo jamás, nunca ha solucionado los problemas de ningún país. Si seguimos pensando en la carta de intención, en las imposiciones del Fondo Monetario, en el neoliberalismo que acumula riqueza en forma tan inequitativa en poquísimas manos, inclusive en tiempos de pandemia, el pueblo aprendió la lección y sabe cómo tiene que actuar en el mes de febrero del 2021. Y nosotros tenemos la convicción de que ese pueblo sabe que por responsabilidad ha de recuperar la sensatez de la revolución ciudadana. Así es, muchísimas gracias, doctor. Qué bueno que es escucharle a usted siempre sus análisis. Qué bueno que es ver que todavía tenemos, como digo, políticos en los que se puede confiar. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas. El mensaje final hacia la ciudadanía. Preguntarle qué es de Manuelito. Manuelito está encerradito, está. Le tenemos Ah, ahí encerrado para cuidarle. bien, vale. Son piezas de museo intelectual. Salúdenlo y a todos, queridos amigos y amigas de escuchas y televidentes. Un abrazo. Después de la tempestad viene la calma. Allá en el fondo del túnel hay una lucecita de esperanza. No la perdamos, sobre todo a los jóvenes cronológicos y a los jóvenes de espíritu, que pensamos que siempre tendremos una oportunidad. Hagámoslo como sociedad, seamos capaces de todavía confiar en algo que es muy importante, en la infinita sabiduría y capacidad del pueblo para trazarse su propio destino con su decisión democrática y constitucional. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, inclusive a las que se dan el tiempo de insultarnos, de vejarnos, pero no importa, ellos también tienen derecho a desahogarse, ya que en otros medios no les permiten ni siquiera que opinen. Es más, para poder opinar tienen que pagar. Acá no, acá opinen lo que ustedes gusten, que estamos prestos a escucharles. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto como siempre. Y nosotros estamos regresando ya mismito con el panel sobre la violencia intrafamiliar en la época de pandemia. Muchísimas gracias y hasta pronto. Saludo a Gracielita. También. Gracias. Gracias.